En este programa quiero empezar desmontando una creencia que escucho una y otra vez en consulta, en cartas, en mensajes privados y también en conversaciones entre amigas, esa idea silenciosa de que para excitar a un hombre en la cama hay que hacer más, rendir más, esforzarse más o convertirse en una versión exagerada de una misma. Muchas mujeres llegan convencidas de que el deseo masculino es algo complicado, exigente, casi una prueba que hay que aprobar, cuando en realidad lo que más lo enciende suele ser mucho más simple y, curiosamente, mucho más femenino. Desde fuera, el hombre parece directo, físico, a veces hasta básico en su forma de vivir el sexo, y eso lleva a pensar que todo depende de movimientos, posiciones o intensidad. Pero cuando miramos un poco más profundo, lo que aparece no es un ser obsesionado con la técnica, sino alguien extremadamente sensible a cómo se siente deseado, validado y emocionalmente incluido en el encuentro. El error no está en lo que haces con tu cuerpo, sino en creer que el deseo se construye solo desde la acción y no desde la respuesta. En relaciones largas, esta confusión se vuelve aún más fuerte, porque la mujer empieza a sentir que tiene que compensar la rutina con esfuerzo, creatividad forzada o incluso con presión interna, y el sexo se transforma en una especie de tarea más. Lo paradójico es que cuanto más intenta impresionar, más se desconecta de sí misma, y cuanto más se desconecta de sí, menos señales claras recibe él para excitarse de verdad. Por eso hoy quiero que mires este tema desde otro ángulo, no desde lo que se supone que deberías hacer, sino desde cómo funciona realmente la mente masculina cuando está frente a una mujer que se permite sentir, reaccionar y estar presente. A partir de aquí, vamos a traducir lo que él vive por dentro, porque entender eso cambia por completo la forma en que se enciende el deseo entre ustedes. Ahora quiero que vayamos un poco más adentro, a ese lugar donde suele haber mucha confusión entre lo que un hombre muestra por fuera y lo que realmente vive por dentro durante la intimidad. Muchas mujeres interpretan el silencio, la concentración o incluso cierta rigidez masculina como falta de conexión emocional, cuando en realidad, para la mayoría de los hombres, ese estado es una forma de estar profundamente enfocados en la experiencia. El hombre no procesa el deseo hablando ni analizando lo que siente en el momento, sino reaccionando. Su cuerpo se convierte en el centro de atención y su mente se aquieta para sostener la excitación. Desde fuera, eso puede parecer distancia, pero por dentro suele haber una sensibilidad muy grande a cada gesto, a cada sonido, a cada respuesta de la mujer que está con él. Él está leyendo señales constantemente, aunque no lo exprese con palabras. El problema aparece cuando la mujer, al no recibir una validación verbal o emocional explícita, empieza a dudar de sí misma, a esforzarse más o a desconectarse de lo que siente. En ese punto, sin querer, corta el flujo que más lo estimula, porque lo que realmente lo mantiene excitado no es lo que ella hace, sino cómo ella responde a lo que está pasando entre los dos. Y esa diferencia es clave para entender todo lo que viene después. La primera cosa que realmente excita a un hombre en la cama no tiene que ver con una técnica específica ni con hacer algo espectacular, sino con algo mucho más sutil y poderoso: la demostración real de placer femenino. Y cuando digo real, no hablo de actuación, exageración ni sonidos forzados, sino de respuestas auténticas del cuerpo cuando algo se siente bien. Para la mente masculina, esas reacciones funcionan como una confirmación profunda de que está generando impacto. Un suspiro que se alarga, una respiración que se acelera, un movimiento involuntario del cuerpo, una forma de acercarlo más sin decir nada. Todo eso le comunica algo muy claro: lo que está pasando entre nosotros importa. En ese momento, el hombre no solo se excita físicamente,
también se conecta emocionalmente, porque siente que está siendo deseado y que su presencia provoca algo en ti. Muchas mujeres se reprimen por vergüenza o por miedo a parecer demasiado expresivas, sin darse cuenta de que el silencio absoluto suele dejarlo sin referencias. Él no necesita elogios ni palabras grandes, necesita señales vivas. Cuando las recibe, su ego se activa de una forma sana, su atención se enfoca y su deseo se intensifica de manera natural. Si quieres entender esto con más claridad y aplicarlo sin ansiedad, en el primer comentario te dejé una guía llamada El poder de Afrodita, con un enfoque simple para reactivar el deseo desde la presencia femenina. La segunda cosa que excita profundamente a un hombre tiene que ver con algo que muchas mujeres subestiman o incluso esconden: la autonomía del placer femenino. Para la mente masculina, una mujer que está conectada con su propio cuerpo, que sabe sentir y no depende exclusivamente de él para excitarse, resulta intensamente atractiva. No porque lo deje fuera, sino porque lo invita a participar de algo que ya está vivo. Cuando una mujer se permite tocarse, guiar una mano, mostrar cómo le gusta o simplemente mantenerse conectada con su sensación interna sin pedir permiso, el mensaje que él recibe es muy potente. Él no siente presión por rendir ni por sostener todo el encuentro, sino que entra en un espacio compartido donde el placer circula. Eso despierta admiración, curiosidad y un deseo mucho más enfocado. Muchos hombres se excitan más al ver cómo una mujer responde a su propio estímulo que al intentar provocarlo todo ellos mismos. Esa escena activa en él una mezcla de orgullo y entrega, porque siente que está frente a alguien viva, presente y deseante. Y es importante decirlo con claridad: no se trata de hacer un espectáculo, sino de permitirte sentir sin vergüenza. Cuando una mujer se apropia de su placer, el hombre deja de sentirse ejecutor y pasa a sentirse elegido, y esa transición cambia por completo la intensidad del deseo. La tercera cosa que excita a un hombre de una forma profunda y muchas veces inesperada es el uso de la voz y de las palabras simples durante la intimidad. No se trata de decir frases exageradas ni de forzar un lenguaje que no te representa, sino de permitir que tu voz acompañe lo que está pasando. Para la mente masculina, escuchar pequeñas señales verbales es una guía poderosa que lo orienta y lo tranquiliza al mismo tiempo. Cuando una mujer dice algo sencillo como que eso le gusta, que continúe, que cambie un poco el ritmo o que la toque en otro lugar, el hombre no lo vive como una exigencia, sino como una invitación clara. Eso reduce su ansiedad porque deja de adivinar y aumenta su entrega, porque siente que está conectado contigo y no actuando a ciegas. Las palabras, en este contexto, no rompen el clima, lo sostienen. Muchas mujeres callan por vergüenza o por miedo a parecer demasiado directas, sin darse cuenta de que el silencio total puede generar desconexión. La voz crea presencia, confirma deseo y construye una sensación de complicidad muy fuerte. Para él, escuchar tu voz asociada al placer fija el momento en su memoria emocional. Hablar no es dirigir desde el control, es participar desde el deseo. Y esa diferencia se siente inmediatamente en la intensidad del encuentro. La cuarta cosa que excita a un hombre y que suele ser la más incomprendida es la conducción femenina suave. A muchas mujeres les enseñaron que para ser deseadas debían esperar, adaptarse o dejar que él lidere todo. Pero en la intimidad ocurre algo muy distinto. Cuando una mujer toma iniciativa desde la calma, sin imponerse y sin urgencia, el efecto en la mente masculina es inmediato. Conducir no significa mandar ni controlar, sino guiar el ritmo, el gesto y la cercanía con pequeños movimientos que nacen del deseo. Acercar su rostro cuando quieres un beso más profundo, cambiar de posición sin pedir permiso, tomar su mano y llevarla a donde te gusta, sostener la mirada mientras el cuerpo se acomoda.
Son gestos simples que le envían un mensaje muy claro. Lo quiero aquí, conmigo. Para el hombre, sentir que es deseado de forma activa despierta una rendición emocional profunda. Deja de estar atento a hacerlo todo bien y se permite soltar, porque percibe que hay una presencia femenina que conduce el encuentro. Esa sensación de ser elegido, más que de tener que conquistar, intensifica su excitación y fortalece el vínculo. Cuando la mujer guía desde el deseo y no desde la exigencia, el hombre no se resiste, se entrega, y ahí el encuentro cambia de nivel. Después de entender estas 4 dinámicas, es importante hablar de lo que suele pasar cuando una mujer intenta reactivar el deseo desde lugares que, sin darse cuenta, lo enfrían. Muchas veces, con la mejor intención, se cae en el esfuerzo excesivo, en copiar comportamientos que no se sienten propios o en ponerse en un rol de expectativa pasiva esperando que él lo haga todo. Ninguna de esas posturas conecta con la forma en que el deseo masculino funciona. Cuando la mujer fuerza una energía que no nace de su sentir, el encuentro pierde autenticidad. El hombre percibe esa tensión aunque no sepa explicarla y su cuerpo responde con desconexión o automatismo. Del otro extremo, cuando ella se apaga, se contiene demasiado o espera ser buscada constantemente, él recibe un mensaje ambiguo, como si no supiera si es bienvenido o no en ese espacio íntimo. El deseo no se enciende desde la presión ni desde la ausencia, sino desde la presencia. Todo lo que hemos hablado hasta ahora apunta a eso, estar ahí de verdad, reaccionando, guiando, expresando y sintiendo. Cuando esas señales faltan, no importa cuánta técnica haya, el vínculo se enfría. Entender lo que no funciona no es para culparte, sino para liberarte de cargas innecesarias y abrir espacio a una forma de intimidad mucho más natural y viva. Ahora quiero que veas cómo todo esto puede integrarse de forma natural sin que se sienta forzado ni mental. Cuando estas 4 dinámicas aparecen juntas, el encuentro deja de ser algo que se planifica y se convierte en algo que fluye. La demostración de placer, la autonomía, la voz y la conducción femenina no son acciones separadas, sino expresiones de una misma presencia. Una mujer que está conectada consigo misma mientras comparte el espacio con él. En la práctica, esto se vive como un ritmo. Empiezas reaccionando a lo que sientes, permitiendo que el cuerpo se exprese, luego te mantienes conectada con tu propio placer, usas la voz cuando nace y guías el momento con pequeños gestos. No hay prisa, no hay exigencia, no hay una expectativa rígida de resultado. Solo hay atención al momento y a la respuesta mutua. Para el hombre, esta combinación es profundamente excitante porque se siente incluido, orientado y deseado al mismo tiempo. Su cuerpo responde con más presencia, más entrega y más deseo sostenido. Y lo más importante es que esto no depende de un día especial ni de una situación perfecta, sino de una forma distinta de habitar la intimidad. Cuando el deseo se construye así, deja de ser algo frágil que se pierde con la rutina y se transforma en una energía que se renueva desde dentro. Para cerrar, quiero que te quedes con una idea simple pero profunda. El deseo masculino no se sostiene por sorpresa ni por esfuerzo constante. Se sostiene cuando el hombre se siente emocionalmente incluido en la experiencia. Cuando percibe que su presencia provoca algo real en ti, que no está actuando solo ni adivinando, sino compartiendo un espacio vivo, su deseo se enciende y se mantiene de una forma mucho más natural. Todo lo que hemos hablado hoy apunta a esa reconexión. No se trata de cambiar quién eres ni de aprender a complacer mejor, sino de permitirte estar más presente, más conectada con tu sentir y más libre para expresar lo que pasa en tu cuerpo. Desde ahí, el hombre responde con más entrega, más atención y más deseo, porque se siente elegido y validado, no evaluado.
Muchas mujeres descubren que al soltar la presión de hacerlo perfecto, el vínculo íntimo se vuelve más ligero y más profundo al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, el sexo deja de ser una obligación o una estrategia y vuelve a ser un espacio de encuentro real. Si este tipo de conversaciones te ayudan a mirar tu relación desde otro lugar, te invito a quedarte por aquí y seguir acompañándome. A veces, una nueva forma de entender el deseo cambia más de lo que imaginamos.